Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota pé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Hola, buenos días. Un gusto tenerte acá. Hola, buenos días, Rodrigo. Gracias por la invitación. Eloy, yo quería te preguntar o seguinte, ¿cómo tú empezaste en la cuentación de historia? Cuéntanos todo para nosotros, por favor. Muy bien, con todo gusto. Bien, yo venía, te cuento un poco, fue de una manera circunstancial, vamos a decirlo así. Yo vengo de la Escuela del Teatro. Yo estudié en la Escuela Superior de Arte Dramático aquí en Trujillo, en Perú. Ujú. Y luego empecé a hacer mi camino por creando mis producciones, pero siempre me enfoqué hacia el lado infantil. Era el lado que mucho me agradaba un poco más y me gustaba también tratar de crear un público teatral, pero a partir de allí, que los niños puedan conocer que el teatro no es algo del otro mundo, que está al alcance de todos, y por eso es que enfoqué el trabajo hacia ellos, ¿no? Hacia ese lado. Y esto fue lo que venía haciendo teatro propiamente, pero dentro de estas actividades teatrales, pues también tuve la oportunidad de trabajar en centros educativos y aproveché esta ocasión en traer las historias. También pertenecía y trabajaba un tiempo con la iglesia, entonces contaba las parábolas, contaba las historias bíblicas, entonces ya venía por ahí haciendo una especie de camino sin darme cuenta dónde llegaría luego, ¿no? Y bien, estaba en esa actividad del teatro y encontraba muchas dificultades. Aquí en Perú, sobre todo, no es muy en la zona donde vivo, que es diferente a la capital, que es Lima. Allá, pues en Lima sí hay mucha oportunidad, vamos a decirlo así. Pero aquí en la zona donde yo vivo, que es el norte, para el norte del Perú, no hay mucha actividad teatral, mucha actividad artística y por ende de que las personas puedan asistir a ver espectáculos. Entonces, es una ¿No es tarea. porque es pequeño ahí donde tú vives? ¿Cómo es eso? No, es una ciudad también grande, Sí, pero no hay mucha actividad teatral. ok. Entonces, es poca. No hay empresa privada tampoco que ayude, que promueva la actividad artística, ¿no? En todas sus ramas. Tampoco a nivel estatal, tampoco hay políticas públicas que favorezcan el crecimiento del arte en nuestros lugares. Entonces estaba en esa actividad, ¿no? Uniéndome con compañeros que estudiaron conmigo, con otros de otras promociones, para formar grupos, hacer teatro, y así veníamos haciendo. Pero siempre había un problema, ¿sabes? Había un problema porque a pesar que teníamos la pasión para hacer teatro, espérame que ya. A pesar que teníamos la pasión por hacer teatro, había una dificultad, pues, porque hay necesidades familiares que algunos teníamos que cumplir, entonces llevar el sustento a casa y había que trabajar, entonces a veces estábamos en el grupo, otras veces no. Era difícil tener un grupo constante, ¿no? Pleno. Era complicado poder estar haciendo arte en grupo. Entonces yo me encontraba en esa dificultad. Una compañera con quien yo trabajaba por muchos años ya, por responsabilidades del hogar, que yo también la comprendo. Entonces, prácticamente después de alrededor de 18 años de trabajar juntos,
tuvimos que separarnos, ¿no? Porque ella tenía responsabilidades, bueno, de hogar, que sustentar su hogar. Entonces consiguió un trabajo que le podía dar esa estabilidad y tuvimos que separarnos. Entonces dije, ¿y ahora? O sea, yo quiero seguir haciendo teatro, yo quiero seguir haciendo arte. Me encontraba en esa dificultad. Y allí es cuando, por obras, yo sí considero por obras del destino, entro al Facebook, que para mí es lo más fácil de manejar. No Ajá. soy muy tecnológico. Entonces, viendo, mirando, como se dice, viajando en el Facebook, Ujú. llego por ahí en el internet inclusive, por ahí a una publicación que decía, este, 30 encuentros de contadores de historias. Leo más, era en Colombia. Me, o sea, pero yo lo veía lejos, que yo pudiera salir del país también, eso sí es una cosa clara. Entonces, Colombia, dije. Y cuando veo, era el último día de la convocatoria. No, faltaba un día. Al siguiente día terminaba, se cerraba la convocatoria. Entonces, para esto yo tenía una actividad que estaba realizando en el distrito donde yo vivo, en el pueblo donde yo vivo, y, y el único requisito que pedían para ese encuentro era ser nuevo en el mundo de la narración oral. ¿Ya? Entonces, era el único requisito. Y el segundo importante requisito era solo enviar un video de uno contando una historia, ¿no? Bueno, yo dije, bueno, vamos a intentarlo. O sea, total, nada pierdo. Vamos a ver cómo es esa experiencia. Entonces, tomé mi celular y le digo a mi sobrina, a la hija de mi hermana, a mi sobrina, le digo, hijita, por favor, pues yo voy a contar ahora en el espectáculo y grábame el momento que voy a contar el cuento, para tener ese material. Aparte de que en muchos trabajos que yo ya había hecho artísticos, no, nunca, la verdad, nunca me preocupé por tener una grabación, por tener un material fotográfico de los trabajos que yo había hecho, porque nunca los consideré importantes. Siempre consideré más importante el testimonio, ¿no? El que me pongan a prueba, el que me vean haciendo el trabajo. Yo siempre he considerado así. Entonces, en ese momento me di cuenta de que este mundo, la importancia que tiene el material videográfico, el material fotográfico, cosa de lo que yo nunca me preocupé profesionalmente por tener un material así. Siempre para mí fue centrarme en hacer el arte y ya está. Y disfrutarlo y que lo disfruten y ya está. Para mí eso era suficiente. Ahí descubrí esto, lo importante que es tener un material. Y bueno, me grabé ese cuento. Me acuerdo que ese primer cuento que grabé fue el de El Peral de la Tía Miseria, un cuento que me gustó mucho desde el primer instante que yo lo escuché y después lo busqué en la escritura, lo leí y me gustó mucho y bueno, dije, vamos a hacerlo. Entonces lo grabé, lo envié y ya está. Y el resultado salía como más o menos a partir como dentro de 2 meses todavía, que Ujú. revisaban. Bueno, la verdad, me olvidé que había mandado ese material, porque como nunca antes había hecho algo similar en ningún lugar, yo siempre he hecho mis propias producciones, nunca postulé a ningún evento, a ninguna convocatoria, a nada. Yo no era muy creyente de esto y me dediqué solo a hacer mis propias producciones, a hacer lo que yo quería y a vender mis propias producciones. Bueno, seguí mi trabajo, que estaba haciendo arte en un espacio que yo tengo, creo, abrí un centro cultural en el pueblo donde yo vivo y
y ahí hago talleres para niños, niños a partir de 2 años para adelante, tratando de crear una cultura teatral y que luego cuando ellos crezcan puedan consumir el arte. Esa es la visión. Entonces, la verdad, me olvidé que había mandado ese material. Seguí trabajando cuando de pronto un día, revisando mi correo, veo un correo extraño, ¿no? Digo, vamos a ver. Cuando empiezo a leer ese correo, me doy con la sorpresa de que había sido aceptado y me estaban invitando a participar de ese encuentro. En ese momento te aseguro, para mí fue una emoción grande porque de verdad, o sea, nunca me imaginé poder ser aceptado, ¿no? Fue la primera impresión, la alegría mía interna de esta participación. Pero junto a esa alegría vino un conflicto. Y ahora que ya me aceptaron, ¿qué digo? ¿Voy o no voy? Y si voy, ¿cómo voy a ir? No había los medios suficientes para poder asistir. Bueno, pensé y dije, bueno, a trabajar y ahorrar para cumplir ese sueño. Eso es lo que yo pensé en ese instante, para cumplir ese sueño. Y así fue lo que hice, ¿no? Ya de ahí, después de encontrarle una solución, conversé y ya le informé a mi familia, y bueno, ellos siempre han disfrutado de mis alegrías, así que esta fue una más, ¿no? Y se alegraron conmigo, y fue la pregunta también que me hicieron. ¿Y ahora cómo vas a hacer? ¿Y ahora cómo vas a hacer? Bueno, fácil, voy a trabajar un poco más de lo que siempre he trabajado y voy a ahorrar para mi pasaje. Al menos para mi pasaje, porque allá me van a dar hospedaje, me van a dar alimentación, me van a dar alimentos, o sea, no necesito gastar nada. Entonces, ese era mi consuelo. Y dije, voy a trabajar solo para mi pasaje. Y así fue. Empecé a trabajar ya por ese sueño. Todo trabajo que venía, aceptaba, realizaba, obviamente todo lo que era referente a arte, porque estaba yo ya dedicado a arte, había renunciado ya a mi trabajo en el colegio para dedicarme solo al arte. Trabajé 20 años en un centro educativo, renuncié a ello para dedicarme exclusivamente al arte, y fue ahí cuando nace el centro cultural, mis talleres, mis espectáculos, y continuaban. Entonces, a trabajar por ese sueño. Y así, porque este encuentro se realizaba en septiembre. Recién estábamos por abril. Así que dije, a trabajar para ahorrar. Y así empezó ese sueño, de verdad. Así empezó mi mundo en la narración oral. Trabajé faltando más o menos unos 2 meses, para llegar a septiembre, más o menos fue por el mes de julio, inicios de agosto más o menos, en que ya yo acepté, la verdad, la invitación, acepté la invitación, así que dije a trabajar para irme. Y recibo un correo, todo fue, yo digo, obra siempre de Dios. Me llegó un correo de una empresa que yo no sabía, bueno, conocía sus productos, pero no sabía qué empresa era, ¿no? Recibo un correo en el cual me anunciaba que en algún día que yo había ido a hacer unas compras al supermercado, había llenado un cupón y lo había ingresado a un sorteo. Y me comunicaban de que el premio que había ganado no era dinero, sino eran millas para ser canjeadas en vuelos. Entonces, cuando averigüé,
esas millas que yo me estaba ganando eran prácticamente, era el costo total de mi pasaje ida y vuelta a Colombia. O sea, Maravilha. era una pista más que venía a mí. Entonces, wow, yo no lo podía creer. Era un premio que me había ganado prácticamente mi pasaje, lo que necesitaba para irme. Fue fantástico eso, de verdad. Fue una alegría grande. Al principio dudé, porque con tantas situaciones de estafas que existen, entonces asistí a la reunión que me invitaron, me informaron que era cierto lo que había ganado, y entonces me entregaron los documentos del premio que me había ganado y todo lo demás. No tenía que pagar un solo centavo. Regresé a mi casa feliz de la vida porque ya tenía pasaje de ida y vuelta, ya tenía la estadía que me lo daba la organización, la alimentación, el transporte local, o sea, ya tenía todo. Y todo lo que yo venía trabajando, ahorrando para comprar mi pasaje, entonces dije, bueno, será pues para disfrutarlo allá, ¿no? Y así fue. Así empezó. Quando tu llegaste em Peru, te emocionaste muito? Por supuesto, a Colombia fue, porque yo vivo en Perú. A Colômbia, perdão, perdão. Claro, fue una emoción grande porque, bueno, en primer lugar, era la primera vez que yo salía bastante lejos de Perú, ¿no? Era la emoción también, era la primera vez que yo iba a viajar en un avión lejos. Entonces, me fui, se llegó el mes de septiembre, justo por los días de por primera vez, mi cumpleaños, mi aniversario, Sí. no lo iba a pasar con familia, porque caía, mi fecha de cumpleaños caía dentro del festival este. Así que me fui. Cuando llegué, yo estaba feliz, pero también tenía muchas preguntas, muchas dudas. ¿Cómo es este mundo de la narración? Yo conocía el mundo del teatro o de la narración, pero hecha a través de la vida del teatro, ¿no? Entonces, mil preguntas. ¿Y ahora cómo voy a hacer? Bueno, claro, yo no fui preparado con material de aquí de mi país, historias de mi país, pero era mi pregunta. Y ahora, yo nunca antes había visto a un narrador oral en el escenario, porque eso aquí, en el lugar donde yo vivo, no hay, o no había, mejor dicho. Lo que alcancé a ver de un narrador fue a través de YouTube, cuando ya me invitaron a este encuentro. Entonces vi un poco de material, pero mil preguntas en mí habían. Y ahora, ¿cómo es este mundo? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo voy a conducirme? Entonces, al principio sí tenía estas preguntas, mil preguntas, pero conforme conocí a los narradores de los diferentes países que en aquel momento nos reunimos, fue un mundo, te aseguro, Rodrigo, fue un mundo para mí, totalmente nuevo, renovador. ¿Sabes por qué? Y me quedé muy impresionado también de este grupo humano, porque yo había experimentado en la vida del teatro, aquí en la zona donde yo vivo, mucho egoísmo con el arte. No, las oportunidades son solo para mí, no dejo que nadie la disfrute. O sea, ese mundo yo conocía aquí. Y cuando yo llegué a ese grupo humano de narradores de distintos países, en los cuales también había otro peruano que yo no conocía, pero él vivía en Lima, en la capital. Allí nos conocimos. Entonces, ese grupo humano, de verdad, era un verdadero grupo humano, ¿no? Generoso, solidario, afectuoso. De verdad que yo quedé muy impresionado con esto. Aprendí muchísimo en este encuentro.
descubrí inclusive al segundo día descubrí que yo no tenía por qué estar nervioso ni preocupado de nada. Este, y luego todo fue tranquilo, ¿Tú te disfruté. consideras después de este encuentro una persona renovada, verdad? Sí, sí. Este mundo de la narración hizo de mí un Eloy nuevo, nuevo por completo, con una mirada distinta del mundo, con una mirada distinta de quienes comparten el arte. Y luego, bueno, claro, a mí me pasó algo muy, muy feo, muy, no muy bueno, mientras yo estaba allá en Colombia. Ese primer año, mi primera salida al exterior, y tuve una experiencia para mí en ese momento desagradable. Ahora lo entiendo un poquito más, pero en ese momento desagradable. Faltando un día para que termine el encuentro, recibo una llamada de mi casa comunicándome el fallecimiento de mi mamá. Mm, ¿Qué pasaba? Que mi mamá vivía conmigo. Yo soy soltero y mi mamá vivía, yo cuidaba de ella. Entonces, mis hermanos todos tienen sus familias y vivía mi mamá solo conmigo, yo cuidaba de ella y cuando yo viajé, mis hermanas que se quedaron una hermana se quedó en mi casa para cuidar a mi mamá y faltando un día para terminar, recibo esa noticia, ¿no? De que mi mamá había fallecido. No lo podía creer, pero al mismo tiempo, yo siempre fui de alguna forma como que yo he tenido, es que antes de todo, yo he tenido una formación espiritual también, porque yo estuve formándome para el sacerdocio. Entonces, eso hizo que yo de alguna forma sea un soporte en mi familia emocional también. Entonces, ellos preocupados porque cuál iba a ser mi reacción desde lejos. Entonces, desde allá yo tuve que estar llamando o escribiendo para decirle, los documentos de mamá están en tal sitio. El historial médico de mi mamá es este. O sea, yo tenía que estar dando información desde Colombia, información importante para que puedan mis hermanos hacer los trámites necesarios por el fallecimiento de mi mamá. Pero bueno, eh, al final esa experiencia la traduje en una pequeña historia. O sea, traté de crear una pequeña historia de esa experiencia que yo viví. Y bueno, regresé. Al principio todo era confuso para mí, pero con el tiempo ya he ido asimilando esa idea, esa situación. Y de esa relación de Colombia nace otra, porque alguien que yo conozco que era de Chile, en este encuentro, hicimos una bonita amistad y a inicios del año siguiente, a inicios del año siguiente, esto fue ya el 2017, porque el 2016 yo salí, fue mi primera participación como narrador oral. El 17, perdón, a inicios de año, me invita mi amiga, me dice, Eloy, vente a Chile porque acá hay una escuela que es solo para chilenos, pero por primera vez esta escuela la van a hacer internacional, se van a invitar de distintos países. Vente a mi casa, no te preocupes por eso, vente a mi casa, pero esa escuela va a ser muy buena para ti. Yo no lo pensé dos veces a partir de ese entonces. Claro, dudé un poco por el tema familiar porque me quedé medio traumado, pero yo dije, tengo que superarlo. Y me fui a Chile. Viví esa experiencia un mes, me quedé en Chile, en la escuela en la Escuela Internacional de Cuentacuentos que tiene la Fundación Mustakis. Me preparé allí, complementé información con la que yo tenía la teatral. Y después de esa experiencia, yo ya venía celebrando aquí 2 años, no, el primer año, el 2017, organicé el primer festival, el primer encuentro internacional de narradores orales aquí en mi pueblo, en mi distrito. Entonces, invité a mis amigos, a los que conocí en Colombia, generosamente ellos aceptaron venir. También fue una experiencia bonita porque también trabajé durante todo un año guardando para los gastos porque, como te digo,
el gobierno aquí no invierte nada. No es una queja, pero tampoco, para mí es satisfactorio haberlo hecho con mi esfuerzo, con el esfuerzo de mi familia detrás mío, apoyándome en mis proyectos y algunos amistades también. Hice el primer festival internacional, conocí a gente nueva también, y de allí me invitan a Brasil, a Brasilia. El grupo, la Asociación Amigos de las Historias, me invitaron a Brasilia en marzo del 2019. Fui a compartir la experiencia de la organización del evento. ¿Gostaste de nuestro país? ¡Oh, qué maravillado! Para mí, y te lo digo con toda sinceridad y con toda verdad, la experiencia que yo he vivido en Brasil y que hasta ahora la estoy viviendo desde lejos, para mí fue súper maravillosa. Porque sabes, o sea, ¿qué es lo que más me impactó de la comunidad cuentera, de la comunidad narradora, contadora de historias de Brasil? Es esa soltura, esa sinceridad, esa honestidad, esa entrega, esa pasión por lo que hacen, ¿ya? Ese mundo a mí me fascinó. Yo, aún no conociendo mucho el lenguaje, el idioma de ustedes, pero me preparé igual. No faltó un día en que yo esté escuchando noticias de Brasil para acostumbrarme al oído, viendo cursos en el YouTube, viendo cursos de portugués para aprenderme algunas palabras y poder también comunicarme. Así me aventuré. Yo no pensé, para mí no fue una barrera el idioma. Yo dije, cuando me invitaron, yo dije, me voy y me voy. Y me fui, viví esa experiencia hermosa para mí, otra vez una renovación. Yo a estas alturas, creo que esta experiencia que me tocó vivir aquí en Perú primero, la teatral, fue mi base para yo poder conocer este mundo que conocí en Colombia, y luego la vida me llevó hacia la escuela chilena para conocer también, y he terminado, porque todavía me queda más camino por recorrer, pero cuando llego a Brasil, yo me quedé aún más maravillado, porque aún teniendo bueno, pensé que era una dificultad el tema del idioma, del lenguaje, pero al final nunca fue una dificultad. Yo me sentí como en mi casa, me comuniqué como en mi casa. No sé cómo, es cosa de Dios, pero entendí todo lo que vi, los espectáculos que vi, que compartí, las ponencias que recibí y que también compartí yo. Yo me vine que no estaba en un país de lenguaje distinto, estaba en un país donde compartían mi mismo lenguaje, porque creo que el que hablaba era el alma de cada ser humano. Y ese lenguaje del alma es universal. Yo creo que cuando el alma habla, en cualquier idioma se puede entender. Y eso fue para mí maravilloso, Rodrigo, de Brasil. Y yo vivo muy agradecido de verdad de Brasil, y por eso es que nunca perdí el contacto. Fíjate que después de Amigos de las Historias, yo seguía comunicándome con ellos, haciendo cuentos también, y luego viene el tema de la pandemia. Y yo iba a ir el 2020, yo iba a volver a Brasil. Yo me había propuesto volver, porque me invitaron nuevamente. Entonces yo me había propuesto ir de nuevo a Brasil. Y viene este tema de la pandemia, que trajo abajo todo, pero muchas cosas buenas también he podido sacar de ahí, ¿sabes? Porque las redes sociales hicieron que la Red Brasil, inclusive la Red Brasil, crezca, porque de la red que estaba yo en Amigos de las Historias, surge otra, la Red de Brasil, de historia de todos los cantos. Surge esta red, en donde ya no solamente estaban los de Brasilia,
sino estaban de Sao Paulo, eh, ¿qué más? Nordeste, el Bueno, Paraná también. también todo el mundo comenzó a congregar esta red de historias de todos los cantos. Entonces, y de allí yo seguí ahí en esa red. Entonces, he seguido comunicándome, participando también con historias, participando de los cursos que allí mismo se daban, se dictaban, y de allí surge un brazo más, que es el Encontrado, que es hecho por Sandra, Sí, ¿no? sí. También, Nuestra amiga Sandra Freitas. Un saludo, un abrazo, sí, Sandra. Obrigado por estar asistindo. sí, sí, sí. Sí, un abrazo enorme para ella, porque a través de ella entro a este grupo también, con el cual mantengo comunicación, igual que con ella, y de verdad, el mundo Brasil, a mí me ha deslumbrado muchísimo, porque, como te digo, veo todo eso, es maravilloso. A- Ahora con mayor razón, ya no solamente territorial, sino también de corazón, puedo decir que Brasil es más grande del mundo. Maravilha, Eloy. Yo É, estoy muy agradecido, eu te muy agradeço, agradecido. Eloy, por tu linda história, ¿viste? E eu quero, tu deves ter mais experiências para nos contar, sí, eu quero te hacer uma nova invitação para volver a nuestro programa para nos contar tus experiencias como contador, como actor de teatro, ¿viste? Y yo quiero te preguntar quién tú deja como invitación, como una indicación para mí. Mira, yo quisiera que también conozcas a una persona que es muy buena, porque ya lo conocí un poco más, al otro peruano que conocí en Colombia. Imagínate, las cosas de la vida. Yo viajo constantemente a Lima porque la familia mía por parte de mi mamá es de Lima, pero bueno, nunca conocí ese mundo, ¿no? Entonces, en Colombia vengo a conocer a otro peruano, este, que es muy buen profesional, muy linda gente también, porque hasta ahora tengo contacto con él y ha sido un gran participante en el festival que yo realizo aquí en Laredo. Él se llama Ángel Barros. Ok, Él es narrador oral también y también es titiritero. Es una hermosa persona, y creo que valdría la pena que pueda compartir contigo y con tus seguidores, pueda compartir su experiencia. ok, Eloy. Después pasa mi contacto de él en WhatsApp, ¿ok? Ok, ok, yo te paso el contacto de Ángel. Ok. Deus te bendiga, Eloy. Esse foi o Eloy aqui conosco no nosso programa Uma História de Sucesso. Graças, Eloy. Deus te bendiga. Gracias. Muy obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Cierra a pantalla, Eloy. Sí, ahora.